Lo identifiqué primero por la forma de caminar, encorvado, arrastrando los pies, como si cada paso le pesara décadas. Jamás hubiera pensado que volvería a ver de esa manera al hombre que un día fue mi esposo, hurgando entre bolsas desgarradas y latas abolladas para poder comer. Yo salía del banco con una carpeta apretada contra el pecho cuando lo vi inclinarse, junto a un contenedor, revolver la basura con las manos ennegrecidas y meter las latas en un costal gastado. Sentí que el corazón se me detenía. Todo lo que había alrededor pareció empequeñecerse, hasta caber en ese rincón sucio de la calle. Ahí estaba él, más delgado, casi consumido, con la barba larga, el cabello blanco enmarañado, la ropa salpicada de manchas, y aún así era él. El mismo hombre que una vez compartió mi cama, mi mesa, mis proyectos. Me quedé inmóvil en la acera, sin poder avanzar. Me vino a la mente el día en que se marchó de casa sin una explicación real, dejando solo una carta corta, distante. Es lo mejor para ti. Ese abandono me abrió una grieta por dentro que tardó años en dejar de doler. Pasé por la rabia, por el desprecio, por una pena silenciosa que nunca desapareció del todo. Y ahora, después de tanto, la vida me lo ponía delante así, reducido a un recolector de latas, invisible para todos los que pasaban. Sentí vergüenza de lo que pensé al principio. Una parte de mí quiso cruzar la calle, mirar hacia otro lado, mantener mi pasado lejos de esa miseria. Pero algo más fuerte que mi orgullo me empujó a avanzar. Di un paso, luego otro. El sonido de mis tacones contra el pavimento lo hizo alzar la cabeza por reflejo. Nuestros ojos se encontraron. Al principio pareció confundido, pero en un instante vi cómo el recuerdo le golpeaba la memoria. Las manos le empezaron a temblar. Intentó apartarse, como si yo fuera un espectro que venía a cobrarle una deuda imposible. ¿Eres tú?, pregunté con una voz tan baja que ni siquiera parecía la mía. Él bajó la mirada, encendido de vergüenza. «No tendrías que verme así», murmuró. «Haz de cuenta que no me viste. Sigue tu camino». Hizo una pausa, como si algo se quebrara por dentro, y luego añadió: «Pero antes de que sigas escuchándome, quiero pedirte algo especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta. Eso me demuestra que estás ahí, que me apoyas y que estas historias te acompañan. Y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás oyendo ahora». Tomó aire con dificultad. «Bien, sigamos». Yo no seguí mi camino. Me quedé de pie frente a él con el pecho desbocado. Lo observé con atención. Los zapatos rotos, los dedos agrietados por el frío, los ojos hundidos por el hambre. Nada en ese hombre se parecía al que yo había conocido, al ingeniero respetado que usaba trajes limpios y hablaba con entusiasmo de sus proyectos. «Dime, ¿por qué estás viviendo así?», le solté, incapaz de ocultar el temblor de mi voz. «Después de todo lo que pasó, necesito saberlo». Arturo apretó la mandíbula, miró a su alrededor, como temiendo que alguien escuchara, y luego negó despacio. «No tendrías que haber vuelto a cruzarte conmigo», susurró. «Hice todo lo posible para que nunca tuvieras que cargar con esto». Me acerqué un poco más. El olor a sudor viejo, a calle, a abandono, me golpeó. «¿Con qué?», pregunté. «¿Con qué hiciste todo esto, Arturo?». Alzó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas, y pronunció la frase que me abrió en dos. «Lo hice para salvarte a ti». Sentí que el aire se me iba. Las piernas me fallaron. Lo sujeté del brazo para que no se desplomara. «¿Salvarme? ¿De qué?», alcancé a decir casi rogando. Arturo intentó mantenerse en pie, pero su cuerpo ya no respondía. Se desvaneció en mis brazos, cayendo sobre el asfalto sucio como un árbol viejo que por fin se rinde. Grité pidiendo ayuda. Un par de personas se acercaron. Alguien llamó a una ambulancia. Mientras esperábamos, me arrodillé a su lado y le sostuve la cabeza en el regazo, como había hecho tantos años atrás cuando él enfermaba y yo lo cuidaba. Jamás imaginé que volvería a verlo así, frágil, derrotado. En la ambulancia, el médico dijo que estaba deshidratado, con anemia severa y signos claros de desnutrición crónica. Yo apenas lograba entender aquellas palabras. Solo veía su rostro pálido y escuchaba una y otra vez: «Fue para salvarte a ti». En el hospital lo atendieron de urgencia. Allí me informaron que lo habían visto varias veces en la zona, durmiendo en refugios improvisados,
rechazando ayuda, sin papeles en regla. Cuando despertó, horas después, yo seguía sentada a su lado. «Vete», dijo apenas abrió los ojos. «Ya no te corresponde preocuparte por mí. Nunca dejaste de formar parte de mi historia», respondí. «Y no me voy a ir hasta que me digas la verdad». Cerró los ojos. Parecía pelear consigo mismo. Al final, con la voz quebrada, murmuró: «Yo no me destruí por malas decisiones. Me destruí por obedecer». «¿Obedecer a quién?», pregunté. No contestó. Giró la cabeza hacia la pared. Ese silencio pesó más que cualquier confesión. Aquella noche dormí sentada junto a su cama, sin entender todavía la magnitud de lo que estaba por descubrir. Pensé en nuestro matrimonio, en las discusiones sin sentido, en su huida repentina, en los documentos legales que llegaron después como un golpe seco, en la ruina que también me tragó. A mí cuando me dejó sola con deudas que nunca comprendí. Al amanecer, cuando volvió a abrir los ojos, me miró con una tristeza honda. «Todo lo que perdí, lo perdí para que tú siguieras viva», dijo. «Y aún así, tú me odiaste». Sentí un nudo brutal en la garganta. «Yo no sabía nada», respondí. «Creí que me habías traicionado». Una lágrima rodó por su mejilla sucia. «Eso era exactamente lo que necesitaba que creyeras». En ese instante, supe que había pasado años alimentando un resentimiento levantado sobre una mentira, cuidadosamente construida. Entendí que la miseria en la que él vivía no era casual, sino el resultado de un sacrificio oculto. Todavía no sabía quiénes estaban detrás, ni qué peligro real me había rodeado entonces. Solo sentí algo encenderse dentro de mí, la necesidad urgente de llegar hasta el fondo. Acaricié despacio su mano. «Descansa», le dije. «Esta vez no estás solo». Mientras lo veía cerrar los ojos bajo la luz fría del hospital, comprendí que aquel reencuentro entre bolsas de basura y latas no había sido un azar. Era el comienzo de una verdad capaz de destrozar muchas vidas y de cambiar la mía para siempre. Arturo durmió casi todo el día siguiente, sedado, agotado por tantos años de abandono. Yo permanecí a su lado sin saber muy bien por qué, solo con la certeza de que si me iba, algo importante volvería a perderse en la oscuridad. Mientras lo miraba respirar con dificultad, los recuerdos empezaron a desfilar solos, como un río que rompe un dique. Lo conocí cuando tenía 28 años. Él era un hombre lleno de planes, de discursos grandes, de manos firmes. Trabajaba sin parar y aún así siempre encontraba un rato para mirarme, como si yo fuera su mejor logro. Me prometió estabilidad, una casa, viajes, calma. Y durante muchos años cumplió. No éramos ricos, pero vivíamos a gusto. Yo cosía, administraba, hacía rendir cada moneda. Él construía, reparaba, soñaba. Nuestro matrimonio no fue perfecto. Tuvimos peleas, silencios largos, pequeñas heridas que nunca terminaban de cicatrizar. Pero jamás imaginé que el final llegaría como llegó. Helado, sin gritos, sin explicaciones, sin una sola palabra que me permitiera entender. Una mañana simplemente no regresó del trabajo. Pasaron 2 días sin noticias. Fui a la comisaría, a los hospitales, a su oficina. Nadie sabía nada. El tercer día apareció un abogado en mi puerta con un sobre cerrado. Dentro había una carta corta, con su letra. «Perdóname, es lo mejor para ti. No intentes buscarme. Nada más». Ese fue el día en que mi mundo empezó a agrietarse por dentro. Durante semanas intenté llamarlo. Le escribí. El número dejó de existir. Nadie respondía. Y poco a poco llegaron los otros golpes. Deudas que yo no conocía. Cuentas vacías. Embargos sobre propiedades. Los papeles legales caían uno tras otro, como una lluvia envenenada. En menos de 6 meses lo había perdido todo. A mi esposo, mi estabilidad, mi casa. Tuve que mudarme a un cuarto pequeño y empezar de cero a los 47 años. Algunos me miraban con lástima, otros con recelo. Hubo quien se atrevió a culparme. «Algo habrás hecho», decían. Los dejaba hablar. Ni siquiera yo comprendía qué había pasado. Durante años lo odié. Lo odié por irse sin explicaciones, por dejarme hundida en la vergüenza, con los acreedores encima, con los recuerdos. Lo odié por no quedarse a dar la cara, por desvanecerse, como si nuestra vida en común hubiera sido un
error que había que borrar. Esa misma noche, sentada junto a su cama de hospital, ese odio comenzó a resquebrajarse por primera vez. Cuando volvió a despertar, pedí a las enfermeras que nos dejaran solos. Cerré la puerta con cuidado. Arturo me miró con cansancio. Sus ojos ya no eran los de antes. Estaban vencidos por algo más profundo que la pobreza. «Cuéntamelo todo», le dije sin rodeos. Esta vez sin mentiras. Ya no tiene sentido ocultar nada. Guardó silencio largo rato. Respiraba con dificultad. Al final habló. «El día que desaparecí, ese mismo día estaba decidido que yo debía morir. Sentí como si el pecho me estallara». «¿Cómo puedes decir eso?», susurré. «Porque fue lo que me ordenaron», respondió. Y yo elegí otra cosa. Lo miré sin entender. «¿Quién te dio esa orden?». Tragó saliva. «Gente peligrosa, muy peligrosa». Todo en su rostro era verdad, pero una verdad pesada, que cae y no hace ruido. «Me acusaron de un fraude que no cometí», continuó. «Un proyecto en el que solo puse mi firma en documentos que me obligaron a firmar. Cuando quise denunciar, ya tenían pruebas falsas, testigos comprados, y una foto tuya saliendo de nuestro edificio». Un escalofrío me recorrió. Me dijeron que si hablaba, si intentaba limpiar mi nombre, tú pagarías el precio. Las palabras me atravesaron como cuchillas. «¿Y por eso te fuiste?», pregunté casi sin voz. «No me fui», respondió con amargura. Me borré. Me contó que aceptó cargar con una culpa que no era suya. Firmó acuerdos, entregó bienes, dejó que vaciaran nuestras cuentas para que la historia pareciera verosímil, para que nadie dudara de su caída, para que aquellos hombres dejaran de mirarme a mí. «Tenías que odiarme», dijo. «Era la única forma de que no sospecharas, de que no intentaras buscarme, y de que ellos se convencieran de que conmigo el chantaje funcionaba». Yo lloraba en silencio, apretando las manos sobre las piernas para no desmoronarme. «Todo lo que sufrí todos estos años fue... ¿para protegerme?», pregunté. «Para salvarte la vida», respondió. Me cubrí la boca con la mano. Sentí como 40 años de rencor se derrumbaban de golpe, dejando un hueco doloroso. «¿Y por qué nunca volviste?», susurré. «Porque seguían vigilando», dijo. Cada vez que pensaba en acercarme, alguien me recordaba que tú seguías viva, solo porque yo cumplía. Comprendí entonces su miseria no como una consecuencia, sino como una condición impuesta. Aquella noche no dormí. Caminé por los pasillos sin rumbo, con la cabeza llena de imágenes nuevas que reescribían mi pasado. Mi odio, mi ruina, mi soledad. Entendí que todo había sido parte de la misma maquinaria. A la mañana siguiente regresé a su habitación con una determinación distinta. «Sabes que ahora no puedo hacerme la ciega», le dije. Ya no soy la mujer asustada de antes. Me miró con preocupación. «No revuelvas el pasado», me pidió. «El pasado mata. El silencio también», respondí. Y yo ya callé demasiado tiempo. Intentó incorporarse. «Si yo hablo, si tú hablas, ellos vendrán». «¡Que vengan!», dije sin titubear. «Esta vez no estarás solo». Por primera vez en mucho tiempo vi miedo real en sus ojos. No miedo por sí mismo, por mí. «No sabes contra quién te estás metiendo», murmuró. «Tampoco tú sabías cuántos años me estaban robando con tu silencio», contesté. Apretó los labios y lloró sin hacer ruido. Ese mismo día empezaron a aparecer rostros extraños en el hospital. Hombres que no parecían familiares de nadie. Preguntaban por camas que no figuraban en la lista. Observaban de lejos. Arturo me agarró la mano con desesperación. «Ya empezaron», susurró. Yo lo miré con la calma de quien ya perdió demasiado como para retroceder. Entonces entendí que también había comenzado el final de esta historia. Porque si él se había vuelto un fantasma para salvarme, ahora yo estaba dispuesta a convertirme en la mujer que lo devolvería a la vida y a hacer pagar a quienes lo habían hundido. Las sombras del hospital dejaron de parecer inocentes. Cada pasillo se volvió una sospecha. Cada rostro desconocido, una posible amenaza. Desde su confesión mi mundo había cambiado para siempre. Ya no era solo la mujer que se había topado con su exmarido entre la basura. Ahora era una pieza en una historia de miedo, de hombres invisibles, de silencios comprados. Esa noche, mientras él dormía,
Regresé a la sala de espera con la cabeza ardiendo. Pensé en lo que viví después de su desaparición. Las deudas que casi me ahogaron, la vergüenza de pedir ayuda, las miradas de quienes creían que yo había sido abandonada por algo que habré hecho. Cada recuerdo adquiría ahora un tono más oscuro. Todo había sido parte de un montaje para proteger a otros, y yo era la única que no lo sabía. Al amanecer volví a su habitación. Arturo despertó con dificultad. Le acerqué un vaso de agua. Me miró como si temiera que ya me hubiera ido, como si pensara que su verdad me habría espantado. «Sigo aquí», le dije. Asintió aliviado. Estuvimos en silencio unos instantes hasta que yo quebré el aire. «Quiero los nombres», dije. «Ya no me basta entender el pasado. Necesito saber quiénes te destruyeron». Cerró los ojos. Sus dedos se aferraron a la sábana con fuerza. «No todos los nombres se pronuncian en voz alta», respondió. «Algunos se dicen una sola vez y después cuestan la vida. Mi vida ya estuvo en riesgo sin que yo lo supiera», contesté. «Esta vez no vas a cargar tú solo». Respiró hondo. «Todo empezó con un proyecto grande», explicó. «Una obra pública millonaria. Yo era solo el responsable técnico, pero los contratos estaban llenos de trampas. Empresas fantasma, facturas infladas, desvíos de dinero. Cuando me di cuenta, creí que debía denunciar. Y esa misma noche llegó la primera amenaza. Me explicó que al principio pensó que podría salir pagando, renunciando, desapareciendo. Pero ellos no querían solo su silencio. Querían un culpable. Querían un nombre limpio que cargara con todo. Y él, con su carrera impecable, era perfecto. Cuando vieron que yo no cedía», continuó, «te pusieron a ti sobre la mesa. Sentí el estómago encogerse. Me enseñaron tus fotos entrando y saliendo del edificio», dijo. «Horarios, recorridos, lugares donde estaba sola. Me dijeron que todo podía maquillarse como un robo, como un accidente». Llevé la mano al pecho. Recordé aquellas veces en que sentí que alguien me seguía y pensé que era imaginación. Fue entonces cuando acepté. Susurró. «Firmé todo, entregué todo. Me fui sin despedirme. Tenías que odiarme para no buscarme, para que ellos estuvieran seguros de que el chantaje funcionaba conmigo». Lloré en silencio. «¿Y todo lo que nos quitaron?», pregunté. «Las cuentas, la casa. Formó parte del precio», respondió. «Tenía que parecer que yo lo perdía todo por mis errores. Y lo perdí de verdad». «Lo perdiste todo», dije con amargura. «Sí», asintió, «porque cuando esa gente ve que puede, nunca se cansa». Intentó seguir hablando, pero un ataque de tos lo obligó a callar. Llamé a la enfermera. Mientras ella lo revisaba, vi de reojo a un hombre al fondo del pasillo, observando demasiado atento. Cuando nuestras miradas se cruzaron, giró la cabeza y se marchó. El miedo volvió como un agua fría. Aquella misma tarde, un médico se acercó a hablar conmigo aparte. Me explicó que Arturo necesitaba más estudios, que su estado era grave, aunque estable. Antes de irse bajó la voz. «Tenga cuidado con las visitas», advirtió. «Hoy preguntaron por él 3 personas que no parecen de su entorno». Sentí las rodillas flojas. Volví a la habitación con una decisión ya tomada. «No puedo seguir escuchándote a medias», le dije. «Si vas a hablar, hazlo ahora. No sabemos cuánto tiempo nos queda». Me miró con dolor. «Hay algo que nunca te conté», dijo. «Aquella noche, antes de desaparecer, dejé una caja enterrada bajo el viejo taller donde trabajaba. Nadie más sabe que existe. Dentro están los originales de todo, de los documentos que prueban el desvío». El corazón me dio un vuelco. «¿Por qué no los usaste?», pregunté. «Porque entonces te habrías muerto tú», respondió. «Pero ahora que saben que reaparecí, quizá ya no tenga sentido seguir callando». Nos miramos largo rato. Comprendí que su silencio no solo me había tenido a mí a salvo, también había blindado a otros que vivían sin imaginar esa red de corrupción. «Quiero ir por esa caja», dije. «No», contestó de inmediato. «Es demasiado peligroso». «Más peligroso es quedarnos inmóviles», repliqué. «Ya sacrificaste tu vida por mí una vez. No voy a permitir que vuelvas a hacerlo tú solo». Guardó silencio. Finalmente asintió con resignación. «En el fondo del taller», indicó.
detrás de una estantería falsa. Allí está todo. Esa noche casi no dormí. Cada sombra del pasillo me parecía un aviso. Cada ruido, una señal. A la mañana siguiente salí del hospital con el corazón encogido. Tomé un taxi hacia el antiguo taller. Ahora una bodega casi olvidada. El lugar olía a aceite viejo y polvo. Avancé despacio, conteniendo la respiración. Encontré la estantería, moví cajas, palpé la pared hasta dar con un hueco irregular. Cavé con una herramienta oxidada que encontré allí mismo. Me temblaban las manos cuando sentí la caja metálica enterrada. La saqué con esfuerzo. Pesaba mucho. La abrí guiándome por la descripción que Arturo me había dado. Dentro había carpetas selladas, memorias, contratos con firmas auténticas, fotografías, grabaciones, pruebas suficientes para hundir a más de un nombre intocable. Una mezcla de terror y determinación se me alojó en el pecho. No bastaba con conocer la verdad. Ahora la verdad estaba físicamente en mis manos. Al salir del taller, vi un coche estacionado a media cuadra que arrancó al instante. Caminé sin mirar atrás hasta una esquina, concurrida, y entré a una tienda. Esperé. Observé. El auto dio un par de vueltas y luego desapareció. El juego ya no estaba oculto. Regresé al hospital con la caja dentro de una bolsa cualquiera. Arturo me esperaba despierto. Cuando vio mis ojos, entendió sin que yo dijera una palabra. Apenas asentí. Ahora ya no nos persiguen solo a ti y a mí, dijo con tristeza. Persiguen la verdad. Que lo intenten, respondí. Esta vez no pienso enterrarla. Supe entonces que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo la mujer que lloró al ver a su exmarido recogiendo latas. Me había convertido en la guardiana de algo capaz de derribar imperios. Y quienes habían jugado con nuestra vida ya no eran los únicos que conocían sus secretos. Volví a la habitación con la caja apretada contra el pecho, como si llevara algo vivo dentro. Cada paso pesaba, no solo por el miedo a ser seguida, sino por lo que aquella caja significaba. Décadas de mentiras, de injusticias, de una vida partida sin explicación. Al entrar, Arturo me miró como se mira a alguien que regresa de una guerra. «La encontré», dije dejando la bolsa bajo la cama. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cerró los párpados unos segundos, como si agradeciera en silencio. «Entonces ya no hay vuelta atrás. Nunca la hubo», respondí. Me senté junto a la cama. Pasaron horas sin que abriéramos la caja. Escuchábamos los sonidos del hospital, como si necesitáramos reunir valor para lo que venía. Al fin, con las manos temblorosas, levanté la tapa. Dentro había carpetas etiquetadas por años, fechas, sellos, nombres que yo no reconocía, pero que Arturo sí. Fotografías de obras, planos, listas de pagos y también mis propias cuentas, mis propiedades, mis firmas falsificadas. Vi documentos donde yo aparecía como deudora de sumas absurdas, contratos que me ligaban a empresas que jamás había escuchado nombrar. Todo diseñado para que, si algún día me investigaban, pareciera que la culpable era yo. Un mareo fuerte me obligó a cerrar los ojos. «Todo esto se me vino encima después de que te fuiste», susurré. «Las deudas, los embargos. Yo creí que eran por mala suerte, por tu abandono. No fue abandono», dijo con la voz rota. «Fue un sacrificio, y aún así no bastó para protegerte del todo». Las imágenes despertaron recuerdos que había enterrado a la fuerza. El día en que me echaron de la casa sin mirarme, la notificación que me dejó sin ahorros, la humillación de pedir dinero a familiares que antes me admiraban, las noches sin dormir tratando de entender una deuda que yo no había creado, los años en los que me convertí en un estorbo para todos. «Limpié casas», dije con la garganta quemando. A mis 50 años pasé hambre. Dormí en sofás prestados, y mientras tanto ellos usaban mi nombre para lavar dinero. Apreté uno de los papeles entre los dedos. «¿Por qué no me avisaste, Arturo?», pregunté llorando. Aunque me hubieran matado, al menos habría muerto sabiendo la verdad, porque aún tenía una ficha para negociar tu vida, respondió desesperado. «Tú no lo sabías, pero cada vez que alguien dudaba de mi silencio, yo sacaba tu foto. Era mi recordatorio, y el de ellos, de por qué seguía obedeciendo». Las lágrimas cayeron sobre los documentos. Entonces mi miseria también formó parte del teatro. Dije. «Sí», asintió.
Tenía que parecer que los dos estábamos completamente arruinados, para que nadie siguiera buscando. Durante días, en mi cabeza, volví a repasar cada una de mis pérdidas. Nada había sido azar. Nada, una simple mala racha. Había sido empujada lentamente al borde, para que el peso de la culpa recayera sobre un hombre y arrastrara a su mujer en el mismo derrumbe. Salí de la habitación tambaleándome. Me senté sola en una banca del pasillo. Miré mis manos envejecidas, marcadas por años de trabajo que nunca entendí por qué tuve que enfrentar. Ahora la respuesta estaba delante de mí. Alguien había decidido que yo tenía que caer para esconder una red de criminales. Esa noche no pude dormir. Abrí la caja en una pequeña sala donde nadie entraba. Leí uno a uno los papeles. Seguí las fechas. Fui leyendo nombres conocidos de la televisión, apellidos ligados a grandes empresas, a políticos, a hombres respetables. Yo había sido utilizada como pantalla para una corrupción, mayor de lo que podía imaginar. No solo le habían robado la vida a Arturo, también me habían robado la mía. Al amanecer regresé a su habitación. «Ya sé todo lo que perdí», le dije. «Ahora quiero saber quién me lo quitó». Apretó los labios. «Si llegamos hasta el final, no habrá perdón», dijo. «Solo sangre judicial. Caerán muchos. No busco venganza ciega», respondí. «Quiero justicia, con nombre y apellido». Me miró con una mezcla de orgullo y miedo. Esa justicia mata lento. «Yo también me morí lento durante años», dije sin temblar. «Ahora les toca a ellos caer sin máscaras». Desde ese día dejé de ser solo una mujer marcada por el pasado. Comencé a llamar, a puerta cerrada, a las mismas instituciones que antes me habían dado la espalda. Bancos, juzgados, antiguos contactos. Usé los documentos de la caja como llave. Donde antes me echaban, ahora me escuchaban en silencio. Noté cómo las piezas empezaban a moverse. Algunos dijeron que era imposible, otros que era demasiado tarde, unos pocos que era peligroso. «Lo sé», respondía siempre, «pero el peligro me persiguió toda la vida sin que yo lo eligiera. Ahora lo elijo yo». Mientras tanto, Arturo empeoraba. Su cuerpo no soportaba ya tantos años de abandono. Lo veía dormir y pensaba que quizá no alcanzaría a ver cómo terminaba todo. Esa idea me apretaba el alma. Una tarde, con la voz casi apagada, me tomó la mano. «Si yo no llego a verlos caer», susurró, «prométeme que no te detendrás». «Te lo prometo», respondí con lágrimas. «Esta vez nadie va a callarnos». Afuera del hospital empezaron a aparecer nuevos rostros. Hombres trajeados, autos oscuros, llamadas silenciosas, advertencias veladas. Sabía que del otro lado también estaban moviendo sus fichas, pero yo ya no era la misma. Ya no era la mujer engañada que limpiaba casas, pensando que la vida simplemente la castigó. Ahora sabía exactamente contra quién estaba. Y antes de seguir contándote, quiero que tú me digas algo. Déjame en los comentarios qué sientes al escuchar esta historia y qué crees que habrías hecho en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te va a erizar la piel. Aquella misma noche tomé una decisión definitiva. No solo quería limpiar el nombre de Arturo, quería exponer a toda esa red que nos robó la vida, aunque eso me costara mi tranquilidad, mi vejez en paz, incluso la vida, porque ya no se trataba solo de justicia. Se trataba de que el sacrificio de un hombre no quedara enterrado entre latas y basura, y yo estaba dispuesta a hacer temblar a quienes se habían creído dueños de nuestro destino. El periodista al que acudí aceptó reunirse conmigo en un café discreto, lejos del hospital, lejos de mi casa, lejos de cualquier mirada. Llevé solo una carpeta mínima de la caja. No podía arriesgarlo todo. Él llegó con un cuaderno viejo y la mirada de quien ya ha visto demasiadas verdades y conoce el costo de contarlas. «Dígame por qué debería arriesgar mi vida a los 70 años», me dijo sin rodeos. Abrí la carpeta. Le mostré apenas 2 documentos. Una transferencia absurda, una licitación con firmas acomodadas. Vi cómo el color se le iba del rostro. Esto es dinamita», murmuró. «¿De dónde salió?» «De un hombre al que obligaron a desaparecer para salvarme a mí», respondí. No hizo más preguntas. Entendió que las respuestas no cabían en aquel café. Ese mismo día le conté a Arturo que el proceso había empezado. Lo vi más pálido que nunca. La enfermedad lo estaba devorando con una lentitud cruel.
Entonces ya no hay vuelta atrás, susurró. Nunca la hubo, recordé. Esa noche, mientras la ciudad dormía, llegó el primer golpe directo. El periodista me llamó alterado. Registraron mi oficina, dijo. No se llevaron dinero ni objetos, solo archivos, y dejaron una nota. Tuve que tragar saliva. ¿Qué decía? Solo avisamos una vez. Un frío antiguo subió por mi espalda. Supe con claridad que nos estaban mirando de cerca. Decidí entonces moverlo todo a un lugar donde nadie sospechara. Una caja de seguridad en un banco pequeño, lejos del centro del poder. Depositamos copias cifradas de los archivos. El periodista guardó otras en un sitio que no quiso revelarme. Yo conservé una mínima parte como último salvavidas. Esa misma semana, un fiscal joven aceptó revisar el material de manera confidencial. Nos encontramos en su despacho cuando ya era de noche. Revisó nombres, cifras, contratos. «Si esto es auténtico», dijo frunciendo el ceño. «Estamos ante una red que lleva más de 20 años operando». «Es auténtico», respondí. Mi vida fue destruida para ocultarlo. Me miró con una seriedad que nunca olvidaré. «Entonces no solo busca justicia personal», dijo. «Está a punto de tocar a gente muy poderosa». «Ellos tocaron primero», contesté. Asintió. «Voy a cuidar este expediente como si fuera mi propia familia». Salí temblando, no de miedo, sino de vértigo. Pero el enemigo no dormía. 2 noches después, al volver a mi casa de alquiler, encontré la puerta entreabierta. Dentro todo revuelto, cajones abiertos, fotos por el suelo. No faltaba dinero ni objetos de valor. Solo una cosa había desaparecido: mi álbum de bodas. El mensaje era evidente. «Sabemos quién eres. Sabemos a quién quisiste». Esa madrugada abracé a Arturo sin decir palabra. Él lo entendió. «Ahora van a golpear donde más duele», susurró. «Ya lo hicieron antes», respondí. «Ya nada me rompe como antes». Mentí, porque el miedo por él sí podía romperme. Pocos días después llegó el golpe que casi nos destruye por completo. Arturo empeoró de golpe. Fiebre alta, dificultad para respirar. Lo trasladaron a terapia intensiva. Los médicos hablaron con la crudeza de siempre. Si resistía las próximas 48 horas, habría esperanza. Pasé la noche entera sentada fuera de la unidad, mirando una pared blanca. Pensé que quizá nunca vería caer a los culpables, que su sacrificio quedaría incompleto. La culpa me aplastaba el pecho. Al amanecer el fiscal me llamó. «Hoy ejecutaremos los primeros allanamientos», dijo. El corazón me dio un vuelco. «¿Tan pronto? Si esperamos más, no quedará nada», respondió. «Ya están intentando borrar huellas». Las horas siguientes fueron una pesadilla lenta. Llegaban noticias fragmentadas, llamadas cortas, operativos simultáneos, oficinas intervenidas, servidores incautados, empresarios respetables citados de urgencia. A media tarde, el periodista me mandó un solo mensaje: «Esto va a estallar». Y estalló. Las primeras piezas visibles de la red empezaron a caer esa misma noche. Un presidente de consorcio detenido, un gerente prófugo, un exfuncionario entregado por su propio partido. El país entero comenzó a murmurar. Pero ellos también contraatacaron. A la salida del hospital, un hombre intentó empujarme hacia la calle, justo cuando un coche aceleraba. Todo parecía un accidente perfecto. Me salvó un camillero que tropezó en el momento exacto y me hizo caer hacia atrás. El auto pasó rozándome. Entendí que no tenía margen para errores. Esa noche me senté junto a la cama de Arturo, aún inconsciente. Le hablé como si pudiera escucharme. «Ya no pueden esconderse», le dije. «Todo está empezando a salir. No te rindas ahora». Una lágrima silenciosa me corría por la mejilla. A la mañana siguiente abrió los ojos. «¿Siguen vivos?», preguntó con voz apenas audible. «Muy vivos. Y muy nerviosos». Intentó sonreír. «Entonces valió la pena». Le apreté la mano. «Esto todavía no termina». 2 días después, el fiscal me llamó de nuevo con urgencia. Entré en su despacho con el corazón acelerado. «Tenemos pruebas para ir a juicio», dijo. «Nombres, rutas del dinero, grabaciones, todo, incluso los más grandes». Sentí las piernas temblar. «Entonces»,
Es ahora o nunca. Exacto. Al salir de allí supe que aquella historia que empezó entre bolsas de basura estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. Ya no éramos solo dos víctimas. Éramos la grieta por la que se derrumbaba un sistema entero. Esa noche se lo dije a Arturo. «Van a caer», le susurré. «Todos». Cerró los ojos con una calma nueva. «Entonces podré irme en paz cuando toque». «No hables así», le pedí. «Alguien tiene que pagar también por el silencio de los que fueron justos». Comprendí que esos papeles no solo habían cambiado el rumbo de un país, también habían cambiado el destino de un hombre que aceptó perderlo. Todo para que yo siguiera respirando. Y ahora, por primera vez, su verdad estaba a punto de quedar escrita donde nadie pudiera borrarla. El primer nombre apareció en las noticias un martes al amanecer. Yo estaba sentada junto a la cama de Arturo cuando el presentador mencionó, con tono solemne, a un empresario al que todos admiraban. Lo vi en la pantalla esposado, intentando taparse el rostro. Un escalofrío me recorrió. No sentí alegría, sentí vértigo. La verdad había cruzado la frontera del secreto. «Ya empezó», susurré. Arturo abrió los ojos con dificultad y miró la televisión. «Jamás pensé que viviría para ver esto», dijo apenas. Ese mismo día cayó el segundo. Y el tercero, allanamientos en distintos puntos. Servidores incautados, oficinas selladas con precintos judiciales. La red empezó a deshacerse a la vista de todos. Los mismos hombres que caminaban rodeados de poder ahora bajaban la cabeza ante las cámaras. Pero nada era limpio. Cada caída traía una respuesta. Llamadas anónimas al hospital. Personas extrañas que se quedaban demasiado tiempo en la puerta. Una nota deslizada bajo la silla de ruedas de Arturo. Esto todavía no terminó. El fiscal me citó 2 días después. «Necesitamos su testimonio formal», me dijo. «No como exesposa de él, sino como la principal depositaria de la documentación». Sentí un peso inmenso caer sobre mis hombros. «¿Es seguro?» «A estas alturas nada lo es», respondió. «Pero sin su testimonio, algunos intentarán negociar su salida». Acepté. El día de mi declaración, el edificio judicial estaba rodeado de periodistas. Al entrar sentí que cada mirada se clavaba en mí. Yo, una mujer de 67 años, que había sido invisible durante tanto, me había convertido en pieza clave de un proceso que sacudía a medio país. Dentro de la sala estaban ellos, algunos impecablemente vestidos, otros con la dignidad hecha pedazos, reconocidos de los nombres que Arturo me había dicho en susurros. Me temblaron las manos, pero seguí caminando. El fiscal empezó a leer fechas, cifras, contratos. Luego me llamó al estrado. «¿Reconoce estos documentos?», preguntó mostrando una carpeta. «Sí», respondí. Durante años pensé que eran la causa de mi ruina. Hoy sé que eran el mecanismo de su crimen. Un murmullo recorrió la sala. «¿Puede explicar cómo llegaron a su poder?». Respiré hondo y conté todo. El taller, la caja enterrada, la confesión de Arturo, las pruebas, las amenazas, la persecución. No oculté nada. Cada palabra era una piedra cayendo encima de esos hombres que durante décadas se habían creído intocables. Uno de ellos se levantó de golpe y me señaló con furia. «Esta mujer miente», gritó. «Está manipulada por un delincuente. El juez pidió orden». Su voz se impuso. «Esa mujer», dijo, «es la razón por la que hoy estamos aquí. Y ustedes, señores, son la razón por la que ella vivió marcada por la ruina». Sentí las rodillas ceder. El fiscal me sostuvo para que pudiera sentarme. Horas después, al finalizar la audiencia, ya no quedaban dudas. Las pruebas eran aplastantes. Se dictaron varias prisiones preventivas ese mismo día. Algunos intentaron negociar, otros se declararon víctimas. 2 pidieron protección por miedo a represalias. El castillo se caía desde adentro. Regresé al hospital con el corazón desbordado. Arturo estaba despierto. «¿Cayeron?», preguntó. «Sí», respondí llorando. Empezaron a caer. Cerró los ojos y sonrió con una paz que me dolió. «Entonces ya puedo descansar un poco. Ni se te ocurra rendirte ahora», le dije. «Falta lo más importante». «¿Qué falta?». «Que limpien tu nombre». 3 días después explotó la noticia que cerró el círculo. Un alto funcionario considerado intocable
Fue detenido intentando salir del país con documentos falsos. En su computadora encontraron registros directos de las operaciones ilegales y, entre ellos, el nombre de Arturo aparecía como chivo expiatorio, con instrucciones de sostener la caída para proteger la cima. El fiscal vino en persona al hospital. «Señor Arturo», dijo con solemnidad, «queda oficialmente exonerado de todos los cargos. Su nombre ha sido limpiado por la justicia». Arturo me miró sin entender al principio. «Eso significa que fue víctima de una extorsión criminal», añadió el fiscal, «y que su sacrificio permitió desmontar una de las redes más grandes del país». Arturo empezó a llorar en silencio. Lo abracé como pude, sin lastimarlo. «Lo logramos», le susurré. «Después de tantos años lo logramos. Pero la justicia siempre cobra un precio». Esa misma madrugada su estado se agravó sin aviso. Una hemorragia interna, alarmas, médicos corriendo. Yo me quedé afuera de urgencias con las manos pegadas al pecho, rogando a un Dios al que hacía años no le hablaba. Las horas se hicieron eternas. Cuando por fin salió el médico, su cara lo decía todo. «Hicimos todo lo posible», murmuró, pero su cuerpo estaba demasiado debilitado. Sentí que el mundo se partía. Entré a la habitación con pasos torcidos. Arturo estaba conectado a máquinas, con los ojos cerrados. Me acerqué. Tomé su mano. «Te llevaste la verdad contigo hasta el final», le susurré. «Y ahora todos la conocen». Abrió los ojos por última vez. Me miró con un amor que no olvidaré. «Valió la pena», dijo apenas. «Estás viva. Y ya no te odiarán por mi culpa». Una lágrima silenciosa rodó por su cara. «Nunca te odié. Mentí para que pudiera irse en paz». Murió con una pequeña sonrisa. Su muerte fue noticia secundaria en medio del escándalo nacional, pero para mí fue un terremoto. Lo velé en silencio, lejos de cámaras, lejos de discursos. Solo yo, su verdad, y el peso de todos los años robados. Días después, en el entierro, uno de los fiscales se me acercó. «Habrá compensaciones económicas», dijo, «y una disculpa pública por lo ocurrido». Lo miré cansada. «Nada de eso devolverá los años que él perdió», respondí, «pero quizá evite que otros los pierdan». Esa noche volví sola a casa. Encendí una luz pequeña y me senté al borde de la cama, sin fuerzas. La red había caído. Los culpables estaban presos o huyendo. La verdad había salido a la luz. La justicia, al menos en papeles, había llegado. Pero el hombre cuyo sacrificio había sostenido todo eso ya no estaba. Aún así entendí algo que me estremeció. La venganza que había creído buscar no era verlos humillados, sino ver la verdad de pie. Y esa venganza ya estaba cumplida. El día después del entierro amaneció con un cielo gris, pesado, como si el mundo también estuviera de luto. Me desperté en mi casa vacía con un silencio distinto. Ya no era amenaza, era ausencia. Durante años había vivido rodeada del ruido del rencor, del miedo, de la incertidumbre. Ahora todo eso se había acabado. Y con ello también se había ido Arturo. Me senté en la cama, miré mis manos, esperando sentir algo claro. Dolor, alivio, rabia. Pero lo que sentía era una mezcla lenta de todo. Salí a caminar sin rumbo. La ciudad seguía con su vida, indiferente al hombre que había muerto para salvarme. Gente apurada, niños yendo a la escuela, vendedores gritando precios. Nadie sabía que bajo mis costillas se escondía una historia terrible y silenciosa. Nadie sabía lo que había costado limpiar un nombre destrozado por la corrupción. Ese mismo día me citaron en la fiscalía para cerrar los últimos trámites. En una sala sobria me esperaban el fiscal, un secretario y un representante del Estado. Me ofrecieron café. Lo rechacé. «Señora», dijo el fiscal, «la causa ha sido oficialmente cerrada. Todos los implicados principales han sido procesados. Algunos ya fueron condenados. Otros esperan sentencia». Asentí. «Además», continuó, «el Estado ha fijado una reparación económica por los daños causados durante todos estos años. También habrá un acto público de reconocimiento por la injusticia cometida contra usted y su exesposo». Sentí un nudo. Él no vivió para oír esas palabras. Dije,
Eso pesa más que cualquier indemnización. El fiscal bajó la mirada. Lo sabemos, respondió. Es una deuda que no se puede pagar del todo. Firmé los documentos con una mano firme que ni sentía como mía. Acepté la reparación por una sola razón. No por mí, sino para que el sacrificio de Arturo tuviera un eco concreto, que mostrara que no todo quedó enterrado con él. Al salir, los periodistas me rodearon. Micrófonos, cámaras, preguntas lanzadas como piedras. ¿Cómo se siente después de todo? ¿Qué piensa de la red de corrupción? ¿Perdona a los responsables? No respondí a ninguna. Caminé entre ellos con la cabeza erguida. Arturo soportó la ruina en silencio. Yo no iba a convertir su historia en espectáculo. Esa noche volví a casa agotada. Sobre la mesa había un sobre blanco, sin remitente. Lo abrí con la inquietud todavía pegada al cuerpo. Dentro había una hoja doblada con una sola frase escrita a mano. Él ganó y tú también. No había amenaza. No había rencor. Solo un reconocimiento tardío de alguien que seguramente entendió que ya no quedaba nada por esconder. Rompí la hoja y la tiré a la basura. El pasado ya no tenía permiso para tocar mi presente. Con el tiempo, el estruendo del caso fue apagándose. Nuevas noticias ocuparon los titulares. Otros escándalos taparon el nuestro. La vida siguió. La mía, sin embargo, era otra. Vendí la pequeña casa donde había sobrevivido a mis años de pobreza y compré un departamento modesto, luminoso, con una ventana grande que da a un parque. No quise lujos. No quise ostentación. Solo espacio para respirar sin miedo. Puse pocas cosas. Una mesa, 2 sillas, mis libros, algunas fotos antiguas rescatadas del naufragio. Entre esas fotos estaba una en la que aparecíamos Arturo y yo el día de nuestra boda. La miré largo rato antes de decidir ponerla en un marco sencillo sobre la cómoda. No como homenaje al hombre que me dejó, sino al hombre que se sacrificó sin que yo lo supiera. Empecé a vivir despacio. Aprendí a disfrutar de lo mínimo. El café caliente por la mañana, el sol entrando por la ventana, el murmullo de los niños jugando en la plaza. Durante años sentí que el mundo me debía algo. Ahora entendía que lo único que realmente me debía era paz. Un mes después del cierre del caso, se celebró el acto público. No quería ir, pero el fiscal insistió. «No es solo por usted», me dijo. «Es por la historia». Acepté. En un salón grande del Palacio de Justicia, leyeron un comunicado oficial. Nombraron a Arturo como víctima de una extorsión criminal de gran escala. Reconocieron que fue usado como chivo expiatorio, que su vida fue arruinada para proteger intereses ilegales. Cuando dijeron su nombre completo, sentí que el aire se me astillaba en el pecho. Me pidieron que pasara al frente. Caminé despacio. El público guardaba silencio. El fiscal me entregó una carpeta con la resolución final. «En nombre del Estado», dijo. «Pedimos perdón por haber llegado tarde». Tomé la carpeta. No supe qué decir. No había palabras suficientes para tanto daño, ni para tanto cierre. Esa noche regresé a casa con el corazón exhausto. Me senté junto a la ventana abierta. El viento movía la cortina suavemente. Pensé en la mujer que era cuando Arturo desapareció. La rabia, la humillación, el hambre, el odio que me sostuvo de pie durante años. Nada de eso fue en vano, comprendí. Cada lágrima, cada caída, cada noche sin respuestas, me había traído hasta este punto de verdad. Pero el costo había sido enorme. A veces me duele pensar que, si hubiera sabido antes, tal vez habría hecho algo distinto. Luego entiendo que eso es una ilusión. Ellos tenían el poder. Nosotros solo teníamos el silencio como escudo. Y él eligió cargarlo por mí. Un día, revisando la caja con los últimos documentos que aún guardaba, encontré una nota pequeña doblada entre 2 contratos. La letra era antigua. La reconocí al instante. Era de Arturo. Si algún día lees esto es porque ya no estoy. No me recuerdes como el hombre que cayó, sino como el que te amó incluso cuando tuvo que engañarte para salvarte. Perderte fue el precio más alto, pero salvarte fue mi única victoria. Lloré como no había llorado en todos esos meses. Lloré sin vergüenza, sin contenerme, sin orgullo. Lloré por lo que fue, por lo que nunca pudo ser, por lo que él ya no alcanzaría a vivir. Con el tiempo aprendí a hablar de él sin que se me quebrara la voz. Aprendí a contar su historia a quien quisiera escucharla, no como tragedia, sino como un acto extremo de amor. Algunos decían que fue un héroe.
Yo decía que fue un hombre acorralado, que eligió salvar a la persona que amaba. A mis 67 años comencé de nuevo, no con ilusiones juveniles ni con grandes promesas, sino con algo más difícil y valioso. Verdad. Hoy camino sin miedo. Ya no miro hacia atrás buscando sombras. Ya no me sobresalto con cada golpe en la puerta. Ya no sospecho de cada vaso que me sirven. Durante mucho tiempo creí que había sido abandonada, que el hombre al que amé me destruyó por egoísmo, que mi ruina era fruto de su cobardía, y resultó ser todo lo contrario. Él cargó con mi dolor para que yo siguiera respirando. Perdió su vida para salvar la mía sin que yo lo supiera. Perdimos años que nadie nos devolverá. Años de odio, de silencio, de hambre, de humillación. Años en los que me sentí completamente sola. Hoy entiendo algo que me estremece. Todo ese tiempo, aunque yo no lo supiera, alguien estaba pagando mi libertad con su propia condena. Yo no celebro la caída de nadie. No me alegró verlos en prisión. No encontré paz en verlos derribados. Mi verdadera paz llegó cuando supe la verdad, cuando su nombre quedó limpio, cuando entendí que no me mintió por crueldad, sino por amor. Hoy vivo con poco, pero vivo tranquila. Duermo en paz, camino sin cadenas, y cada mañana agradezco por una sola cosa, enorme y sencilla a la vez. Sigo viva, y al fin sé por qué. A mis 67 años ya no busco venganza. Busco silencio, busco calma. Busco honrar el sacrificio de un hombre que se fue, cargando con todo para que yo no cargara con nada, y lo honro viviendo. Viviendo sin miedo, sin rencor, sin ataduras. Porque después de tanto dolor, también yo merezco descansar. Y ahora, si llegaste conmigo hasta el final de esta historia, te pido algo desde el corazón. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos reales, profundos, humanos. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad me escuchas. Me conmueve leerlos. Gracias por quedarte conmigo hasta el último minuto.